En este quinto problema se nos pide indicar si las siguientes variables aleatorias se pueden considerar continuas. Conviene recordar que el hecho de que las consideremos discretas tiene que ver con el hecho de que el rango sea un conjunto finito o infinito pero numerable de elementos, mientras que son continuas cuando el conjunto de valores reales con los que se asocian es un conjunto infinito y no numerable de elementos. Entonces podemos empezar con la primera variable aleatoria. La variable aleatoria x1 se definió como la resistencia a la tensión soportada por un acero aliado. La resistencia a la tensión se puede medir en libras por pulgada cuadrada o en cualquier otra unidad de fuerza por unidad de área. En el momento en que el área y la fuerza son variables que pueden considerarse continuas, la variable aleatoria x1 sí puede ser considerada una variable aleatoria continua. Entonces la variable x1 sí puede ser considerada como una variable continua. La resistencia a la tensión en libras por pulgada cuadrada puede ser un valor específico, entero, real, con 2, 3, 10 decimales, dependiendo de la precisión con la que nosotros nos podamos mover. La estatura de los alumnos del tercer semestre de cierta universidad. A menos que discretizáramos las estaturas, midiéndolas, por ejemplo, en centímetros hasta centímetros, 1,72 m, por ejemplo, tendríamos una cantidad finita de elementos. Sin embargo, esto se debe a la imprecisión con la cual nosotros medimos. Sin embargo, en general, todas las longitudes que pudiéramos tener, pudiéramos considerarlas como una variable aleatoria continua, de tal manera que la variable x2, igual que la variable x1, sí puede ser considerada una variable aleatoria continua. La variable x3, calificaciones obtenidas por un alumno durante el primer año de su carrera. Si pensamos que las calificaciones ordinariamente se reportan en una escala de 0 a 10 o de 0 a 100 y no hay una calificación para un curso registrado en ese primer año de su carrera como 79.846, sino que se reporta 79 o se reporta 80, entonces la variable no puede ser considerada una variable continua, sino que estaría discretizada. La variable x4, número de materias reprobadas por un alumno durante su carrera. El número de materias reprobadas podría ser ninguna, podría ser una, no se puede reprobar media materia, no se pueden reprobar 1.3 materias. Nos lleva a que la variable x4 no puede ser considerada continua. Si hablamos de la variable aleatoria x5, la diferencia de edades entre los alumnos de cierto curso y la edad de su profesor, si consideramos que la edad normalmente la decimos en función del número de años cumplidos, la diferencia entre las edades definitivamente no podría ser considerada como una variable aleatoria continua. Finalmente, la variable x6, distancia recorrida por cierta persona para llegar desde su casa a su trabajo. La distancia puede variar de trayecto a trayecto. Normalmente, al igual que las estaturas, se mide dependiendo de la precisión con la que nosotros podamos medir, pero sí podríamos considerar que la variable aleatoria puede ser considerada continua, asumiendo que tenemos forma de medir con mucha precisión, y aunque hubiera un rango muy finito de distancias, la cantidad de distancias reales a lo largo de ese intervalo pudiera ser una cantidad infinita no numerable.